Continuando con nuestro módulo, nuestro primer módulo, Merge y tipos de tablas, vamos a hablar en esta nueva entrega, en este nuevo video, sobre cómo implementar el tipo de dato definido por el usuario basado en un formato de tipo table o de tipo tabla como tal. ¿Qué es lo que se persigue como tal al poder utilizar un tipo de dato tabla? Esencialmente lo que buscamos es poder crear una especie de estructura que nos facilite de una u otra manera almacenar de manera temporal información en formato de tabla. ¿Y cuál es el formato tabla? Es un formato en el cual tenemos una serie de columnas con tipos de datos definidos, y cuando definimos ese tipo de datos lo que perseguimos es poder crear una especie de variable o crear una especie de parámetro que utilice el tipo de dato y almacenemos ya no solamente valores escalares como un entero, una cadena de texto, un número, etcétera, etcétera, sino que podamos almacenar una especie de tabla en una variable de manera temporal. ¿Cómo se crea o cómo se define un tipo de dato table en SQL Server 2012? Aquí pueden observar la instrucción, la cual nos indica que estamos creando un tipo de dato llamado Customer Balance, y este tipo de dato Customer Balance es de tipo table. Create type dbo.customerbalance as table. Como es de tipo table, indica que va a tener una serie de columnas con tipos de datos. Particularmente este tipo de dato tiene dos columnas: Customer ID de tipo entero y Current Balance de tipo decimal 18,2. Esta es la manera en la cual nosotros creamos un tipo de dato. Así como existen tipos de datos integer, varchar, datetime, small datetime, que son tipos de datos escalares y que ya vienen predefinidos en SQL Server, cuando nosotros ejecutamos esta instrucción va a quedar creado un nuevo tipo de dato definido por el usuario llamado Customer Balance, y pues que no va a guardar ni un entero, ni una moneda, ni una fecha, ni nada por el estilo, sino que va a guardar una estructura de tabla con dos columnas, y este objeto en cuestión lo vamos a crear a nivel de base de datos. Ahora bien, una vez creado el tipo de dato dbo.customerbalance, ¿cómo lo podemos utilizar? Aquí tenemos un caso particular. Estamos declarando una variable llamada @balance, en donde el tipo de dato nuevamente no es int, no es datetime, no es varchar, no es money, sino que el tipo de dato es dbo.customerbalance. ¿Lo recuerdan? El tipo de dato que aprendimos a crear un paso antes. Y como tal, esta variable pues ya va a tener el comportamiento de una tabla con dos columnas: el Customer Balance, el Customer ID y el Current Balance, ¿verdad? Y la trabajamos como una tabla más. Insert into @balance values y agregamos los valores que correspondan. En este caso estamos insertando tres registros particulares: 12,14.5, 15,13.75 y 22,19.5, correspondientes a los clientes 12, 15 y 22. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña demostración para que comprendamos un poco más en esencia cómo funcionan estos tipos de datos tabla y cuál es la utilidad particular o la utilidad mayor que le podríamos dar a este tipo de dato en SQL Server 2012. Voy a compartirles mi máquina virtual un segundo. Acá tenemos nuestro ambiente con SQL Server 2012 y nuevamente nos vamos a ubicar en la base de datos TMDB. En dicha base de datos vamos a crear nuestro tipo llamado Customer Balance. Create type dbo.customerbalance, tal cual, as table, para que sepamos que es de tipo tabla. Así nosotros podremos definir cualquier tipo de dato basado en los tipos de datos ya preexistentes en SQL Server, pero en este caso lo vamos a hacer de tipo table. Por ser una tabla le damos la forma de tabla, es decir, con columnas, en este caso Customer ID y Current Balance, y
las columnas deben llevar un tipo de dato, así como cuando aprendimos a crear tablas, pues vamos aquí esencialmente a ver cómo le asignamos un tipo de dato a estas columnas del tipo de dato tabla o del tipo de dato Customer Balance. Customer ID vendría a ser de tipo entero y Current Balance de tipo decimal 18,2. Creamos nuestro tipo Customer Balance y a partir de este momento nuestro tipo Customer Balance ya se encuentra creado y definido en la base de datos TempDB. Solamente va a ser visible en la TempDB y no lo vamos a poder usar inicialmente en ninguna otra base de datos a menos que los creemos en esos lugares. Ahora bien, ¿cómo lo utilizamos? Pues como es un tipo de dato, lo que tenemos que hacer es utilizarlo, por ejemplo, en una variable. Voy a crear una variable o voy a declarar una variable llamada @balance de tipo dbo.customerBalance. Importante utilizar el esquema que se le haya asociado al momento de crear el tipo de dato definido por el usuario de tipo tabla. Declaramos la variable, insertamos dentro de la variable los valores, en este caso un registro con 2 columnas, segundo registro con 2 columnas y tercer registro con 2 columnas, y por último consultamos la variable. Por ser una variable yo no puedo ejecutar primero esta parte y luego ejecutar el insert, ya que se perdió el alcance o se perdió el contexto en el cual estamos haciendo la ejecución. Lo que necesitamos es ejecutar las 3 instrucciones al inmediato y así verificar que efectivamente en el primer caso se insertaron 3 filas del insert por acá y en el segundo caso se consultaron 3 filas producto del select, y las 3 filas que se consultaron son 12, 14.5, 15, 13.75 y 22, 19.5. Ahora bien, este tipo de dato ¿para qué nos podría llegar a servir en determinado caso? ¿Cuándo lo podríamos utilizar? Bueno, pues básicamente una de las utilidades particulares que le podríamos dar al momento de crear estos tipos de datos es pasar, por ejemplo, a un procedimiento almacenado un parámetro en formato de tabla, que esa es una de las novedades que trae SQL Server 2012, pero que veremos en nuestro próximo video.